Estamos grabando, así es que ahora vamos entonces a ver, allí esperamos de que las notas no tengamos problema con ellas. Vamos a compartir, hermanos, las notas. Déjenme ver que esto. Ok. Son estas. Y vamos a ver acá. Déjenme esconder esta cámara. Okay. Compartir ahí las notas, hermano. La pantalla completa. Esperamos allí. No se abrió la. Déjeme ver que no estamos. Las notas están en blanco. Entonces allí sí las veo bien. Okay. ¿Qué fue lo que hice la otra vez? No recuerdo. Para que se viera la pantalla completa. No me está dando, hermanos, allí poderle mostrar las notas por alguna razón. Aunque estas no son las notas que quería mostrar. Eh, Ok. Ok, bueno, está teniendo un problema allí. Básico. Lo que es esta, la que sí funciona. Lo que es desde ahí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos allí, hermanos, y vamos a ir allí a la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, nos quedamos, si no me equivoco, para ser más exacto, segunda carta a los Corintios en el punto número 5. En el punto número 5 vimos el contenido de la carta, vimos la introducción a la carta. Ahí la introducción a la carta y estamos viendo el bosquejo de la carta, y en el bosquejo de la carta, a ver si puedo esconder esta parte. Ahí estamos. En el bosquejo de la carta nos quedamos allí en lo que viene siendo la parte número 5. Estoy escuchando un eco, no sé si su micrófono está prendido. 1, 2, 1, 2. ¿Lo escucho todavía? 1, 2. Ahí está. Ok. Allí estamos, hermanos, y vimos hombre, las notas se me subieron otra vez. Ok, aquí sí creo que estamos ya. La segunda carta a los Corintios y en el bosquejo del libro, en la parte número 5. Vimos que hay un repasito allí, la última, el número 4,
estar abiertos a Cristo, ser separados del mal, como Él les dice de que se separaran de los ídolos, estar gozosos al arrepentirse. Y luego en la número 5 acá, del bosquejo de la carta, es la colección para los santos de Judea. Y allí en la segunda Corintios, la segunda carta a los Corintios, desde el capítulo 8 al capítulo 9, el apóstol cubre esta parte, lo que tiene que ver con las ofrendas, lo que estaba pasando. Creo que toqué un poquito de eso, aunque usamos bastante estos versículos para hablar de misiones, pero en sí, en estos versículos, el tema es una ofrenda que ellos habían recogido y querían hacerla llegar a la iglesia de Jerusalén. Parte de esa ofrenda también fue para el apóstol Pablo, pero en esta ofrenda el objetivo principal era poder enviar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando graves problemas económicos. Estaban ellos viviendo una calamidad grande debido a una hambruna que había en la tierra. Podemos ver ahí en el capítulo 8, en el capítulo 8, habla él sobre la colección de la ofrenda de los santos, los principios de dar. Habla desde el 8 al 16, habla sobre el principio de dar. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está hablando el apóstol Pablo acá, él enfatiza algunos principios de dar, y uno de los principios de dar es dar por agradecimiento. Él menciona esta palabra gracia algunas cuantas veces. Yo la tengo marcada y en mi Biblia tengo un sermón sobre la gracia de dar. Y si usted ve allí en el capítulo 8, versículo 1, él habla, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Luego en el versículo 6, de manera que exhorto a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Luego en el 7, por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabras, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. En el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y él está enfatizando que el dar tiene que ver con nuestro agradecimiento y con la gracia de Dios. Debemos de considerar a Dios, al Señor Jesucristo, en el momento de dar, quien es nuestro ejemplo, que Él no solo dio no solo dio algo, pero se dio a sí mismo. Y vemos que los hermanos en Macedonia entendían bien esto,
de darse a ellos mismos, y habían entendido el principio, que el principio de comparación para dar y el principio y el ejemplo para dar era Cristo. Dice allí en el capítulo 8, versículo 2, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de dar, y no como nosotros esperábamos, el versículo 5, sino que asimismo se dieron primeramente tal al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces la iglesia de Macedonia había entendido bien este principio de dar, y cuando nosotros entendemos el principio de dar, que el principio de dar no es que damos de lo que nos sobra, ni quedamos porque queremos quedar bien con alguien, sino que damos porque somos deudores, porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros para enriquecernos a nosotros con su pobreza, para que con su riqueza, perdón, fuésemos nosotros, con su pobreza, sí, fuésemos nosotros enriquecidos. Y el versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Y habla, hermanos, de la gracia. Va en estos dos capítulos, vamos al capítulo 9, versículo 12, sigue hablando de la gracia en el versículo 8, 9, 8, capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. En el versículo 11 del capítulo 9 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y el versículo 12 también habla de la gracia, pero la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y el versículo 15 cierra y dice, gracias a Dios por su don inefable. Y ese, hermanos, es el principio de dar. El principio de dar, hermanos, es la gracia de Dios. Entonces, hermanos, vamos a aquel 5, los principios de dar, lo podemos ver allí del 1 al 16. Los propósitos de dar, lo podemos ver del 8 al en el 8 del 7 al 15 podemos ver el propósito de dar. Del 7 al 15 habla, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis y habla la gracia. El versículo 10, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlos. Algunos piensan de que la iglesia de Corintios, quien también recibe esta carta, ellos habían querido querían hacerlo, y habían tenido el deseo, de acuerdo a lo que estamos leyendo estos versículos, hacía desde un año, pero se habían quedado en puros planes de hacerlo. Y ahora les está diciendo, así como ustedes empezaron a querer hacerlo hace un año, ahora llévenlo a cabo. En el versículo 11, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y esto está haciendo alusión a cuando el pueblo de Israel fue a recoger el maná en el desierto, en que tenían que recoger todos la misma medida, y el que recogía más era porque tenía más familia, más miembros de la familia, igual no le sobraba nada porque había igualdad. Este es el principio que aquí se está siguiendo, los propósitos de dar, que haya igualdad. La cordura de dar, habla allí del 8
al 16 hasta el versículo 9, que ya tratamos eso. Las promesas de dar, la vemos del 9, desde el 6 al 15. Hay promesas, hermano, cuando nosotros damos. 9 del 6 al 15 dice, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay promesas para dar al que da. Vemos las promesas en dar. El Señor dice que vamos a cosechar más. En la medida que nosotros sembramos, en esa medida vamos a cosechar. Y hermanos, hay que tener cuidado porque los timadores han usado estos versículos para timar a la gente. Hay gente, hermanos, timadores, incluso en nuestro entorno. Tristemente tenemos que decirlo, hay gente que tuerce las escrituras, que usa malas escrituras y busca siempre la oportunidad cuando puede timar y sacar una ofrenda extra. Que no, hermano, eso no es bíblico. Las ofrendas tienen que ser voluntarias, hermanos, de corazón. Y nosotros sabiendo que Dios ama al dador alegre. Hay algunos que, bueno, mejor no entro en detalle. Punto número 6. El apóstol vindica a sí mismo. Ahí en 2 Corintios del 10 al 11, él se vindica a sí mismo. Él habla de su apostolado, él habla, habla de su, número 1, la autoridad de su apostolado. En el 10. Desde el 1 al 12:10, él vindica su ministerio. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Y ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Pablo era duro al hablar, cuando hablaba la palabra de Dios, pero a la hora de tratar, hermanos, y es un principio que debemos nosotros como predicadores, de usar, hermanos, hablar la palabra cuando hay que hablarla duro. Y mire, yo le voy a decir algo. La palabra ya es dura. Pedro dijo al Señor, Señor, dura es tu palabra. La palabra ya es dura. No necesito yo hacerla más dura que lo que ya es, pero tampoco necesito diluir el mensaje del evangelio. Necesito yo predicar claramente, necesito predicar el mensaje claro, siendo bíblico, y ciñéndome al texto bíblico. No necesito ser ofensivo solamente porque yo soy predicador y estoy en el púlpito, voy a ofender, pero Pablo, él enviaba la carta y era dura, pero cuando estaba con los hermanos había otra sensación. Ellos decían, bueno, las cartas son duras, pero cuando lo vemos a él, es alguien amable, es alguien tierno, es alguien que, porque eso es lo que dice que el versículo 10, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, Pablo era alguien, por lo que se está describiendo aquí, no era alguien robusto, era alguien flaco, por lo que podemos entender, una persona que se veía hasta cierto punto débil, y tampoco era un gran orador. Es lo que dice acá, y la palabra menospreciable. Por eso muchos seguían a Apolos, porque Apolos era un gran orador. Ahora, eso no demilitaba y ni demilita el mensaje, ya que Pablo es el que más escribió en
en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estamos? La autoridad de su apostolado, las pruebas de su apostolado. Pruebas de su apostolado, capítulo 11. Capítulo 11, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen para Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que es el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no solo soy en el conocimiento, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y aquí otra vez él admite que él no es un gran orador, porque dice, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento, era un gran teólogo. Por eso sus cartas era su forma mejor de comunicarse, porque en las cartas se puede redactar, pero a la hora de hablar en público parece de que no era el mejor de los oradores. Ahora, vemos acá las pruebas de su apostolado, su conducta en el versículo, capítulo 11, del versículo 1 al 15. Otra vez les está diciendo, y voy a leer, hermanos, los versículos del 10 al 15. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Al parecer, lo que Pablo está hablando aquí, Pablo siente un poco de celo porque dice, mira, ustedes toleran a estos que vienen con un falso evangelio. Habían algunos apóstoles, no sabemos quiénes hayan sido, a los cuales la acusa que llevaban un falso evangelio. Me imagino que estos han sido, que estos eran algunos de los apóstoles quienes estaban tratando de introducir lo que tenía que ver con el culto y las ceremonias de los judíos, con el culto judaizante, porque en la carta a continuación él entra en lleno sobre ese detalle. Ahora, él dice, bueno, a ellos los toleran, tolérenme a mí un poco. Hay estos que vienen con otro evangelio son falsos apóstoles. Y sin duda se le estaba hablando de alguno de los 12. Él está hablando porque esos son los que la iglesia conocía como apóstoles. No a todos tenían ese título de apóstoles, sino que aquellos que habían andado con Cristo. Pero incluso no sabemos exactamente a quién él se refiere acá, porque él no usa nombres, pero en el libro de los Gálatas vamos a ver de que él menciona a Pedro por nombre, porque él reprendió a Pedro porque Pedro estaba introduciendo eso y se avergonzaba de los hermanos gentiles y no quería comer con ellos y se apartaba y él lo reprende. Bueno, vamos vimos aquí su conducta, la conducta de Pablo, luego su sufrimiento, lo encontramos en el capítulo 11, del 16 al 33, sus sufrimientos, 11, 16 al 33, y no vamos a entrar en todo el detalle porque a causa del tiempo, pero vamos a culminar en esta hora con 2 Corintios.
del 16 al 33. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, y por eso estoy diciendo que estaba hablando del culto judaizante, usa el término esclavizar. Si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante, en azotes, sin números, en cárceles, más, en peligros de muerte, de muchas veces, de los judíos, 5 veces, he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Y si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas aguardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo aquí está contando sus sufrimientos, pero otra vez nos deja saber con quién estaba tratando, y entre líneas podemos ver a quién él consideraba falsos apóstoles e incluso llegó a llamarlos ministros de Satanás. Su visión, la vemos allí, esa visión que él tiene, de la que él cuenta ahí en capítulo 2, en capítulo 12, del 1 al 10, él cuenta de esa visión que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí cuenta él su visión y cómo el Señor, y él hoy tratando de ser humilde, él usa tanta humildad que él no dice que él es ese hombre, sino que habla en tercera persona, que conoce a ese hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Pero luego vemos de que por el contexto vemos que ese hombre era él, el cual debido a eso, a esa visión que él tiene, donde creemos donde él dice que Dios se le aparece también, él es llamado para ser apóstol, ordenado directamente por Cristo durante este episodio que él cuenta. Pero él dice: hay cosas que inefables que no le son permitidas decir. Yo me sorprende cómo parece que eso ya cambió, porque hoy hay muchos que tienen sueños y cuentan que fue al cielo, que fue al infierno,
escuché a alguien, ¿no?, recientemente recomendando un libro que necesita leer todo el mundo, que se llama El niño que fue al cielo, el niño que fue yo creo que al cielo, no creo que sea al cielo, el niño que fue al cielo para conocer más del cielo. Hombre, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber y, obviamente no sabemos a detalle, ni conocemos todo a detalle, pero sabemos que su palabra dice que cuando le veremos a Él, seremos tal como Él es. Así es que paciencia. La Biblia es la palabra de Dios revelada, la profecía revelada, la cual nosotros tenemos que escuchar y aprender de ella. Vemos su visión, vemos aquí 4, su abnegación, su abnegación. 2 Corintios 12, del 11 al 18. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señal, prodigios y milagros, porque habéis sido menos que las obras, que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Y él está otra vez, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de que Pablo es el único que no, y Bernabé, los únicos que trabajan y que la iglesia no lo sostiene? Y él dice, en eso han sido menos ustedes. Perdónenme el agravio que les he causado en no serles carga. Imagínense, una iglesia, lo que nuevamente aprendemos es que una iglesia necesita sostener a su pastor. Conclusión, 2 Corintios del 12, 19 al 13, 14. Vemos aquí la conclusión. Una súplica para el arrepentimiento. Es aquí 2 Corintios 2, 12, 19 al 21. 2 Corintios 12, 19 al 21. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos? Y todos muy amados para vuestra edificación, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Él aquí habla y está suplicando él que se arrepientan. Es una súplica al arrepentimiento, y solamente quien tiene un corazón de pastor podrá entender eso, como un pastor se angustia de ver a los miembros de la congregación quienes quieren vivir en el pecado, llamándose hijos de Dios, quieren vivir en el pecado y no hay arrepentimiento, y es un dolor que causan al verdadero siervo de Dios, al que está buscando, al que quiere el bienestar de ellos, porque hay algunos que no les importa más que su beneficio personal. Pero el verdadero siervo de Dios es alguien que se carga, es alguien que ama a los miembros, es alguien que ama a las ovejas y toma personal cualquier falla de los hermanos. Uno quisiera evitarles los sufrimientos, evitarles el castigo. Uno quisiera entrar en su mente y hasta cierto punto, como padre, a veces uno quisiera corregirle físicamente, pero obviamente no se puede. Pero esa es la carga de un pastor. Y Pablo está hablando aquí como pastor, él está exponiendo su corazón, suplicando a ellos, a algunos de ellos, al arrepentimiento, que andaban desordenadamente, sin dudas, y él está suplicándoles al arrepentimiento, abriendo su corazón. Los planes del apóstol los vemos allí en 2 Corintios del 13 al 10. Vemos los planes que él tenía en 2 Corintios del 1 al 10, perdón, 2 Corintios 13 del 1 al 10. Los vemos
los planes de él. Es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en poder, y él está preparando sus corazones para, si él regresa, cuando él vaya, le está diciendo lo que va a pasar, está preparando sus corazones de ellos para sus planes que él tiene. El versículo 10: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Como decíamos, Pablo prefería tratar los problemas serios por escrito, y para que cuando él llegara, tratarlos a ellos con amor. Y yo creo que es una buena práctica para nosotros poder, como predicadores, como siervos de Dios, poder usar eso, no abusar tampoco del púlpito, pero es un lugar donde se puede hablar la palabra duro, y cuando tú tienes que consolar a alguien, bajarte a darles un abrazo, darles un consuelo, que a veces la gente piensa, no, es que el predicador es un ogro, es que es así, pero cuando lo tratan personalmente se dan cuenta que es todo lo contrario. A veces hay esas opiniones. C, las salutaciones y las bendiciones finales. La vemos allí desde en el 13 del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, con un beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y Pablo siempre en sus saludos, él está hablando y está usando, y es trinitario. Él es trinitario. En sus saludos vemos que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ok, hermanos, qué bendición. Bueno, yo personalmente he sido bendecido enseñando la clase. Déjenme ver acá quienes están. Vamos a parar acá déjame ver qué hacemos primero. Paramos la grabación.